Mi ex me pidió que abortara, y años después quiso custodia del hijo que tuve sola. O te deshaces de eso o te olvidas de mí, porque no voy a tirar mi vida a la basura por un error tuyo. Esas fueron las últimas palabras que el hombre que juraba amarme me escupió antes de bloquearme de todas partes y dejarme con 3 meses de embarazo y el corazón hecho pedazos. 8 años después, ese mismo cobarde volvió a aparecer en mi puerta, pero esta vez con un traje caro, una esposa millonaria y un equipo de abogados, exigiendo la custodia del hijo que él mismo me pidió que matara. La historia de mi traición comenzó mucho antes de ese ultimátum. Mateo y yo llevábamos 4 años de relación, éramos esa pareja que todos pensaban que terminaría en el altar. Habíamos planeado cada detalle de nuestro futuro, el departamento que compraríamos, los viajes que haríamos y, supuestamente, los hijos que tendríamos cuando estuviéramos listos. Yo confiaba en él ciegamente. Mateo era encantador, ambicioso y sabía exactamente qué decir para hacerme sentir segura. Pero la seguridad era una ilusión que se desmoronó en cuanto el test de embarazo marcó esas 2 líneas rosadas. Nunca olvidaré su cara cuando se lo dije. No hubo abrazo, no hubo alegría, ni siquiera hubo un silencio de asombro. Solo hubo una mueca de asco, como si le estuviera entregando una sentencia de muerte. Pasó de ser el novio perfecto a un desconocido glacial en cuestión de segundos. Durante 2 semanas, me sometió a un bombardeo psicológico constante. Me decía que si lo tenía, mi vida se acabaría, que mis padres se avergonzarían de mí, que él me dejaría y que yo terminaría en la miseria. Entiende, Valeria, me decía con esa voz manipuladora que hoy me da náuseas, un hijo ahora es un ancla. Yo tengo una carrera que despegar, tú tienes proyectos. No seas egoísta. Aborta ahora que es solo una semilla, y en unos años, cuando estemos bien, buscamos uno de verdad. Si no lo haces, no cuentes conmigo para nada. Ni un peso, ni un apellido, ni una visita. Estarás muerta para mí. Esa noche no dormí. Lloré hasta que me dolieron los pulmones, sintiendo como el futuro que habíamos construido se incendiaba. Pero mientras tocaba mi vientre a un plano, sentí algo que nunca antes había experimentado, una fuerza feroz, una protección absoluta hacia ese pequeño ser que no tenía la culpa de tener un padre tan miserable. A la mañana siguiente, le dije que no iba a abortar. Su respuesta fue el silencio. Recogió sus cosas, me quitó las llaves del departamento que pagábamos a medias y desapareció. Me bloqueó de redes sociales, cambió su número de teléfono y hasta se mudó de ciudad sin dejar rastro. Me quedé sola. Literalmente sola con una panza que crecía y una cuenta bancaria que temblaba. Mis padres, don Carlos y doña Rosa, fueron mi único refugio. Al principio, el shock fue duro para ellos, pero en cuanto me vieron desmoronada, me levantaron. Si ese tipo no vale nada, nosotros valemos por 10, me dijo mi papá mientras me abrazaba. Me mudé de regreso a su casa y empecé la etapa más difícil y a la vez más transformadora de mi vida. Trabajé como una loca. Tenía 2 empleos, uno de oficina durante el día y hacía traducciones por la noche. Trabajé hasta el último día, incluso cuando los pies se me hinchaban tanto que no podía usar zapatos. Recuerdo ir en el autobús con 8 meses de embarazo, cargando una computadora y sintiendo las patadas de mi hijo, diciéndole en silencio, tranquilo, mi amor, mamá va a poder con todo. No hubo baby shower de lujo, ni fotos de pareja con la barriga. Hubo sudor, cansancio y una determinación que me hizo invencible. Santiago nació un martes de lluvia. Cuando lo vi por primera vez, entendí que Mateo no me había quitado nada, al contrario, me había liberado de su mediocridad para que yo pudiera conocer el amor de verdad. Crié a Santi con una dedicación absoluta. Durante los primeros años, no hubo descanso. Noches sin dormir, fiebres que me quitaban el sueño, el primer día de jardín de infantes donde yo era la única madre sin pareja. Pero nunca me sentí menos. Santi creció siendo un niño hermoso, inteligente y, sobre todo, lleno de amor. Nunca le hablé mal de su padre, simplemente le dije que su papá no había podido estar, pero que tenía una familia que lo amaba por encima de todo. Con el tiempo, mi esfuerzo rindió frutos. Mi carrera despegó, logré comprar mi propio departamento y le di a Santi una vida de la que me siento orgullosa. Pensé que el capítulo de Mateo estaba cerrado para siempre, que el universo ya me había compensado. Qué equivocada estaba. El pasado no muere, solo espera el momento más inoportuno para morderte los talones. Un día, cuando Santi acababa de cumplir 8 años, recibí una notificación judicial. Al abrirla, sentí que la sangre se me congelaba. Era una demanda por reconocimiento de paternidad y custodia compartida interpuesta por Mateo. No podía creerlo. Después de casi una década de silencio absoluto, después de haberme deseado lo peor, volvía con la intención de reclamar lo que él mismo despreció. Días después, lo vi en la audiencia preliminar. Ya no era el chico con mochila de la universidad.
Vestía un traje que costaba más que mi primer coche. A su lado estaba Leticia, su nueva esposa, una mujer mayor que él, heredera de una cadena hotelera, que lo miraba con una mezcla de lástima y posesión. Mateo se acercó a mí en el pasillo con una arrogancia que me revolvió el estómago. Hola, Valeria. ¿Te ves cansada?, me dijo con una sonrisa falsa. Mira, vamos a hacer esto fácil. Mi esposa y yo queremos lo mejor para el niño. Ella no puede tener hijos, y hemos decidido que es momento de que yo asuma mi rol. Tengo los recursos, tengo el apellido y tengo una estabilidad que una madre soltera y trabajadora como tú nunca podrá igualar. Mi abogado dice que tenemos todas las de ganar. Te conviene aceptar un acuerdo antes de que el juez vea lo inestable que ha sido la vida de Santiago sin una figura paterna. Me quedé mirándolo, procesando la audacia de sus palabras. ¿Inestable?, pregunté con voz ronca. ¿Me llamas inestable después de que tú huiste como un perro cuando te pedí ayuda? Él solo se encogió de hombros. Eso fue el pasado, Valeria. Ahora soy un hombre exitoso. Santi merece vivir en una mansión, no en tu pequeño departamento. No me obligues a sacar tus trapos sucios en la corte. El dolor volvió como un tsunami, pero esta vez no venía acompañado de lágrimas, sino de una furia gélida. Entendí su juego. Leticia era estéril, y Mateo, queriendo asegurar su lugar en la fortuna de esa mujer, necesitaba un heredero de sangre. Santi no era un hijo para él, era un trofeo, una herramienta de negociación para mantener su vida de lujos. La batalla legal fue una guerra de trincheras. Mateo y su equipo de abogados estrella intentaron destruirme de todas las formas posibles. Investigaron mis redes sociales de hace 10 años, interrogaron a mis antiguos jefes buscando cualquier falta y hasta intentaron alegar que yo tenía problemas psicológicos por el trauma del abandono. Presentaron fotos de su enorme casa con jardín, de los colegios privados donde querían inscribirlo y de los viajes internacionales que Santi podría hacer con ellos. Su argumento central era que yo, por ser madre soltera y tener que trabajar, no le dedicaba el tiempo suficiente al niño. El niño pasa mucho tiempo con sus abuelos, decía su abogado con tono condenatorio. La madre prioriza su carrera sobre el bienestar emocional del menor. El padre, en cambio, cuenta con una estructura familiar sólida y recursos ilimitados para brindarle lo que la señora Valeria nunca podrá. Me sentía en una película de terror. Ver cómo intentaban usar mi esfuerzo, mi éxito laboral y el apoyo de mis padres en mi contra era la traición definitiva. Pero cometieron un error fatal, subestimaron mi memoria y la de mi familia. Mi abogado, un hombre brillante que se tomó el caso como algo personal, me pidió que buscara cualquier rastro de la existencia de Mateo hace 8 años. Y lo encontramos. En una vieja computadora que mi papá guardaba, recuperamos los correos electrónicos y los mensajes de texto que Mateo me envió antes de desaparecer. Eran pruebas irrefutables. Abórtalo o muere para mí. No voy a darte ni un centavo por ese error. Prefiero que no nazca a que arruiné mi futuro. El día del juicio final, la tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Leticia estaba sentada en la primera fila, vestida de negro, mirando a mi hijo, que estaba en una sala aparte con psicólogos, como si fuera una mercancía que estaba a punto de comprar. Mateo testificó primero, fingiendo una emoción que nunca sintió. Habló de su arrepentimiento, de cómo siempre pensó en nosotros y de cómo ahora, con su madurez económica, quería compensar los años perdidos. Cuando llegó mi turno, mi abogado no hizo muchas preguntas. Simplemente proyectó en una pantalla gigante los mensajes de texto de Mateo. La sala se quedó en silencio total mientras las palabras de odio de aquel entonces llenaban el espacio. El juez, un hombre serio y de mirada aguda, miraba alternativamente la pantalla y a Mateo, quien empezó a ponerse rojo y a sudar bajo su traje de seda. Señor Mateo, dijo el juez con voz calmada pero cortante, usted alega que siempre pensó en el menor. Sin embargo, aquí veo que usted amenazó a la madre con dejarla en la calle si no interrumpía el embarazo. ¿Cómo explica este cambio radical de parecer justo ahora que se ha casado con una mujer que no puede concebir? Mateo tartamudeó. Intentó decir que eran cosas de la juventud, que estaba asustado. Pero el golpe de gracia vino de Santiago. A pesar de mis miedos, el juez permitió que se leyera el informe de la psicóloga forense que había hablado con mi hijo. El informe era devastador para Mateo. Santi, a sus 8 años, era un niño extremadamente perceptivo. El niño manifiesta que no conoce al señor Mateo y que no tiene interés en hacerlo, leyó la psicóloga. Dice que su familia son sus abuelos y su mamá. Cuando se le preguntó por la posibilidad de vivir en una casa más grande con el señor Mateo, el niño respondió, ese señor no es mi papá, porque mi mamá dice que los papás son los que te cuidan cuando tienes fiebre, y él nunca estuvo cuando yo estuve enfermo. No quiero sus juguetes, quiero mi casa con mi mamá.
Vi cómo la cara de Leticia se transformaba. La prepotencia desapareció y fue reemplazada por una sombra de duda. Mateo intentó gritar que yo había manipulado al niño, pero el juez lo cayó con un golpe seco de su mazo. El veredicto fue poético. El juez no solo me otorgó la custodia total y exclusiva de Santiago, sino que dictaminó que Mateo no tenía derechos de visita inmediata. Solo se le permitirían visitas supervisadas en un centro especializado, una vez al mes, siempre y cuando Santi estuviera de acuerdo y bajo terapia previa. Además, se le ordenó el pago retroactivo de todas las pensiones alimenticias que nunca dio, una suma astronómica que incluía intereses de 8 años. La paternidad no es un derecho que se reclama cuando el niño ya está criado y educado, sentenció el juez. Es una responsabilidad que se ejerce desde el primer latido. Usted, señor Mateo, renunció a ese honor hace mucho tiempo. Al salir de la corte, Mateo intentó acercarse a mí por última vez. Estaba desencajado. Leticia ya se había adelantado hacia el coche, con una frialdad que indicaba que su matrimonio estaba herido de muerte. Ella quería un hijo, pero no quería el escándalo ni la vergüenza de estar con un hombre que había sido expuesto como un monstruo en televisión local, porque sí, el caso se filtró. Esto no se acaba aquí, Valeria, me siseó Mateo, aunque ya no tenía fuerza. Para mí y para Santi, se acabó hace 8 años, Mateo. Disfruta de tu dinero, porque es lo único que tienes. Santi nunca llevará tu apellido, ni conocerá tu mansión. Él ya tiene una vida de verdad, algo que tú nunca entenderás. El karma, como siempre, no se quedó de brazos cruzados. Meses después, me enteré por conocidos comunes de que el matrimonio de Mateo y Leticia se había desintegrado. Ella, avergonzada por el juicio y por la infertilidad que la amargaba, se divorció de él. Sin el respaldo económico de su esposa, Mateo perdió el traje caro, el equipo de abogados y su estatus de hombre exitoso. Intentó usar las visitas supervisadas un par de veces, pero Santi se negó a verlo, y Mateo, fiel a su egoísmo, dejó de insistir en cuanto se dio cuenta de que ya no podía usar al niño para impresionar a nadie. Hoy, la vida ha seguido su curso de la manera más hermosa. Santi tiene 10 años ahora. Es un niño lleno de luz, que juega fútbol los fines de semana con su abuelo y que me abraza todas las mañanas antes de irse al colegio. Hace poco, conocí a un hombre maravilloso, un médico que entiende lo que significa la palabra compromiso. Él no intenta reemplazar a nadie, simplemente se ha ganado su lugar en nuestro corazón con respeto y paciencia. A veces, cuando Santi y yo caminamos por el parque, veo a hombres que se parecen a Mateo y siento una punzada de alivio. Alivio de que ese hombre no esté en nuestras vidas, de que su veneno no haya contaminado la infancia de mi hijo. Mateo vive hoy con el remordimiento de saber que existe un ser humano maravilloso en este mundo que lleva su sangre, pero que lo desconoce por completo. Vive pidiendo migajas de atención en redes sociales, intentando fingir una felicidad que no tiene. Yo, por mi parte, no necesito fingir nada. No tengo una mansión, pero tengo un hogar donde el amor es la ley. No tengo millones en el banco, pero tengo la riqueza de saber que nunca me rendí, que protegí a mi hijo del hombre que quería borrarlo antes de nacer. Cada vez que miro a Santi sonreír, siento que gané la batalla más importante de mi existencia. Hoy vivo mi mejor vida, mi hijo y yo somos inseparables, felices y fuertes, rodeados de gente que nos eligió de verdad y no por obligación ni interés. El dolor de aquel abandono inicial se convirtió en el combustible que me hizo la mujer poderosa que soy ahora. La inestable madre soltera construyó un imperio de paz sobre las cenizas de una traición. Cada vez que lo recuerdo solo sonrío, porque ahora entiendo que quien rechaza un milagro por miedo o egoísmo, termina pasando el resto de sus días pidiendo migajas de ese mismo milagro que nunca mereció tener. El destino tiene una forma muy clara de poner a cada quien en su lugar. A mí me dio un hijo que es mi orgullo, y a él lo dejó con el vacío de su propia cobardía. ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero o secretos? Cuéntame en comentarios, tu historia podría ser la próxima. Hay historias que duelen y otras que sanan. Síguenos para más relatos como este.